Es la hora de Entredichos. Entredichos, el programa oficial del Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires, con la conducción de las traductoras públicas Carmen Olivetti y Elisa Ollero, y la locutora Sabrina Rojas. Ahora sí, bienvenidos a Entredichos. Hola, hola, muy bienvenidos a Entredichos, esto que es el programa oficial del Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires, aquí como todos los martes acompañándote en FM Concepto. Nos podés escuchar en el 95.5 del dial o bien por internet en www.conceptofm.com.ar y recordá que los miércoles subimos el programa a nuestro canal de YouTube, Entredichos, y también el programa se retransmite por la radio los días domingos. Hola, ¿cómo están, chicas? ¿Cómo estás, Elisa? ¿Cómo estás, Leticia? Hola, Carmen. Hola, Leti. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Hola, hola, chicas. ¿Cómo va? Hoy nuevamente... Lindo estar juntos de nuevo. Hermoso, ¿no? Tener un nuevo programa. Nuevamente Sabrina no está hoy con nosotros, pero bueno, le mandamos un fuerte abrazo. Ya la estamos extrañando. Sí, esperamos tenerla presente para el próximo martes. Bueno, y hoy, como todos los martes, tenemos mucho para contarte del mundo de la traducción pública. Fundamentalmente hoy vamos a hablar de traducción y de la enseñanza de la traducción de la mano de un profesional de lujo. Ya te vamos a contar en breve. Y además te contamos que el Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires, si bien tiene cerradas sus puertas debido a esta medida de aislamiento social obligatorio que es interminable, ¿no? Cuando pensábamos que se terminaba, seguimos con el tema. Eterno, pero bueno, sigamos cuidándonos y sigamos cuidando a nuestros familiares y amigos, y la manera de cuidarse todos sabemos que es quedarse en casa, ¿no? Entonces, para esos momentos en que ya dejaste de trabajar, esos momentos en que ya dejaste de estudiar y demás, el colegio te ofrece un pequeño beneficio que creo yo que muchos los traductores lo están aprovechando en este momento, y es el beneficio de hacer un poquito de gimnasia con Gympass. Gympass, el beneficio que otorga el Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene como misión derrotar el sedentarismo, mantener una vida activa y aliviar el estrés y la ansiedad, sigue vigente en estos momentos tan especiales, adaptado a las nuevas circunstancias. Para ello, nos acerca Gympass Wellness, un conjunto de aplicaciones variadas para llevar el gimnasio a casa con planes personalizados, con la posibilidad de consultar a un psicólogo deportivo, con actividades para hacer gimnasia en familia y con clases en línea y en vivo mediante la plataforma Zoom, en las que el participante tiene la posibilidad de ser guiado por un profesor durante las rutinas de ejercicios. Como siempre, el beneficio sigue siendo extensivo al cónyuge y a los hijos del matriculado, y el periodo de prueba ahora se extiende a los primeros 30 días. Para más información sobre el funcionamiento de Gympass Wellness y otras inquietudes, se puede consultar la página web www.gympass.com/ar. Cursos, jornadas, encuentros, charlas y mucho más es lo que propone el colegio para los próximos días. No te los pierdas. Tenemos muchos cursos, tenemos muchas actividades que, por supuesto, no son presenciales. Todas se hacen a través de la plataforma de Zoom del colegio. También, bueno, todas las clases, ¿no? Los profesores se han tenido que adaptar bastante a esta nueva modalidad de dictado de cursos a distancia. Y te contamos que, bueno, las comisiones también están realizando muchas actividades. De hecho, hoy tenemos la charla organizada por la Comisión Técnico-Científica que
cuenta con la presencia de un profesor muy reconocido, que es el profesor Colombek, que te va a hablar del lenguaje de las ciencias. Bueno, esto está sucediendo en este momento. También tenemos en el colegio, a partir de mañana, un curso que dicta la traductora Lorena Roqué sobre tecnología y aplicaciones informáticas, del papel, el PDF y las imágenes a Microsoft Word. Este es la edición de julio. El 7 de julio tenemos un curso dictado por la traductora Marcia Killman sobre traducción especializada literaria audiovisual en idioma portugués, que es tanto para principiantes como para traductores más avanzados. El 8 de julio tenemos el curso sobre traducción jurídico-legal, tema mandato, contrato de agencia, a cargo de la traductora Andrea Viallo. El 13 de julio, corrección de traductores al español. ¿Cómo justificar las enmiendas? Muy, muy interesante este curso, dictado por la profesora Estela Lalane de Cervantes, en idioma español, y la temática es de corrección de textos. Bueno, si querés tener más información, conocer un poquito las modalidades de inscripción y demás, podés enviar un correo a cursos@traductores.org. También te contamos que el colegio tiene implementada una guardia en el sector de legalizaciones para los casos urgentes, es decir, cuando necesitas hacer una legalización de manera urgente. En este momento podés enviar un correo a turnoslegactpcba@gmail.com para poder pedir un turno ir al colegio o mandar a alguien para hacer tu legalización. Bueno, esto y mucho más tenemos para contarte hoy, ¿no, Elisa? Porque ¿Cuántas cosas, Carmen? mucho para hablar y mucho para compartir con nuestros oyentes y Tal con cual. nuestro invitado. Contanos quién nos acompaña hoy, Elisa. Bueno, como vos decías hace un ratito, Carmen, como siempre en Entredichos tenemos un invitado de lujo. Marcelo Ingrata nos acompaña hoy. Él es traductor público de inglés y abogado, egresado de la Universidad de Buenos Aires. Y su área de especialización es la traducción jurídica. También, para quienes no sepan, es director de la carrera de traductor público en la Universidad KS de Mar del Plata, y allí es docente a cargo de las materias Terminología Jurídica 1 y 2 y Práctica Profesional de la Traducción 3. Y también fue docente de inglés jurídico en el Colegio Público de Abogados de la capital federal. Miembro, por supuesto, de las comisiones de área temática jurídica y ejercicio de la profesión del CTPCBA y secretario del Tribunal de Conducta del CTPCBA. Muy bienvenido, Marcelo, a Entredichos. Gracias por acompañarnos. Hola, gracias por la invitación. Un placer, Marcelo. Ya estuvimos conversando con vos en otra oportunidad en Entredichos, pero hoy te tenemos en el doble carácter de traductor y director de la carrera y más profesor que nunca, ¿no? Contanos un poquito esta nueva experiencia de ser director de la carrera de traductorado, Marcelo. Sí, en su momento fue muy curioso porque yo llego a Mar del Plata, a KS Mar del Plata, para hacer una suplencia de un cuatrimestre solamente, para cubrir un cuatrimestre, y bueno, la vida llevó que terminara, digamos, ahora dirigiendo la carrera después de varios años. Sí. Te quedaste, claro. Sí, realmente fue, la verdad, cuando lo tomé, dije, bueno, voy a ir y pruebo un cuatrimestre, y para ver qué pasa. Y finalmente, bueno, después tuve que cubrir otro cuatrimestre inmediatamente después, y bueno, realmente después fueron varios años de ir y venir todo el tiempo. De hecho, bueno, ahora no podemos viajar por el tema de las restricciones, pero del aislamiento, pero seguimos, en cuanto todo se acomode un poco a alguna nueva realidad que no sabemos cuál va a ser,
Sí. volveremos, digamos, a los viajes por un tiempo más. Claro. ¿Y cómo es, Marcelo, combinar estas tres tareas? Porque vos sos abogado, sos traductor y sos el director de la carrera, así que me imagino que estás trabajando las 24 horas. Sí, digamos, no es complicado. En realidad yo, si bien soy abogado, ya hace varios años que no ejerzo más. O sea, en su momento, ejercer la abogacía me quitaba mucho tiempo de lo que en realidad me gustaba más, que es traducir. Entonces, en la balanza, cuando tuve que poner todo en la balanza, dije no. O sea, preferí quedarme traduciendo y, bueno, dejar de ejercer la abogacía. Más allá de que continúe haciendo, por ejemplo, capacitaciones, tomando capacitaciones y formándome como abogado, pero ya sin ejercer la profesión. Luego surge la beta docente, allá por mediados de 2013, y bueno, realmente yo hacía muchos años que no daba clases siempre, y bueno, me gustó volver, digamos, al aula, y aprovechamos, en ese momento también empezó una nueva dos formas de docencias al mismo tiempo, porque fue primero para los estudiantes de traductor público, y posteriormente surgió la oportunidad en el colegio de abogados de la capital federal, para inglés jurídico para los colegas abogados, que implicó un doble esfuerzo porque son dos objetivos diferentes los que necesitamos plantearnos para los alumnos. No es lo mismo el inglés o la formación que le vamos a dar al futuro traductor público que la formación que le estamos dando a un profesional en inglés jurídico que se dedica a una carrera, que si bien está de algún modo relacionada, es un profesional con otras necesidades. Claro. ¿Y cuál es la parte más difícil, Marce, de enseñarle inglés jurídico a un abogado? El gran problema en inglés es que no solo lidiamos con la barrera idiomática, sino también con la barrera de sistemas, porque son sistemas diferentes. Claro. Entonces, el abogado ya tiene muy arraigado toda la normativa y el sistema, y aceitado cómo funciona la mecánica de la normativa del sistema romano-germánico. Entonces, de pronto le tenemos que explicar conceptos que evolucionaron históricamente desde otros sistemas, por ejemplo, desde el sistema feudal. Entonces, en algunas materias, o en algunos temas, por ejemplo, lo que es derechos reales, mi primer consejo para el colega abogado es, bueno, primero, olvídense todo lo que aprendieron en la facultad de reales. Claro. Tomen esto de cero, porque es muy común en los colegas abogados intentar hacer paralelismos con determinadas materias. Y en algunas se puede hasta cierto punto, y en otras es mucho más difícil. Sobre todo el tema por ejemplo, en el tema de derechos reales, los dos sistemas evolucionaron históricamente desde fuentes diferentes. Entonces, el paralelismo es muy difícil. En algunas materias también, por ejemplo, en lo que es procesal penal, hay instituciones del derecho anglosajón que no tenemos en el sistema argentino y viceversa. Y entonces, muchas veces para el colega abogado hay que decirle que se olvide por un momento que es abogado, claro, e intente aprender y aprehender, digamos, el sistema del mundo anglosajón. A veces, ahora, siendo abogado, vos siendo abogado, es una gran ventaja que tenés, ¿no? Porque podés entender la mente del abogado. La mente del abogado, tal cual. No lo ves solo como un alumno, sino que entendés un poquito esto precisamente de que el abogado tiene ya esa estructura jurídica aprendida y tiene que deshacerse de ella para poder aprender otra y abrirse un poco, ¿no? Sí, además permite conocer mejor las necesidades del alumno, claro. En mi caso. Al ser ya abogado, uno sabe lo que necesita el alumno y hasta dónde puede profundizar y dónde puede profundizar solo el alumno. Entonces, eso generó, digamos, también una empatía con los alumnos, con los colegas, porque le hablan, saben que del otro lado por lo menos hay alguien que entiende la necesidad de ellos. Claro. Que no es solamente alguien que sabe mucho inglés y que quizá necesita un asesoramiento externo para poder programar clases o elegir los temas
o a qué darle más énfasis en alguno de los temas también. Entonces, a veces uno quiere dar mucho tema, y a veces digo, no, esto para el abogado quizá no es provechoso, no le va a servir. Le va a servir al colega traductor público, al futuro traductor público, pero no quizá al abogado. Con el abogado necesitamos otro tipo de formación, que también lo puedo ver ahora, a partir de este año, porque más allá de dirigir la carrera de traductor público, este año me toca coordinar las materias de idioma de otras carreras. Qué interesante eso. O sea, dentro de la misma universidad tenés que coordinar la parte de idiomas de otras carreras. Exacto, entonces ahí sí me tuve que poner, digamos, con otros profesionales, porque hay materias de idioma en lo que es hotelería, lo que es relaciones públicas, lo que es las carreras de administración como comercio internacional, y ahí sí es necesario, digamos, profundizar un poco más en las necesidades de cada carrera, Claro. porque incluso algunas materias son compartidas entre las carreras, ver qué necesidades tienen, si realmente necesitan profundizar en el idioma o empezar de algo básico y después profundizar un poco más, cuáles son las necesidades de comunicación que tiene cada carrera, porque no es lo mismo el contador público que el que, por ejemplo, el diseñador gráfico o el licenciado en comercio internacional. Son necesidades diferentes. Así que, bueno, hay que trabajar no solo en los contenidos, sino también en las necesidades de cada carrera. Y cuando comparten aula de diferentes carreras, el desafío es mayor, porque hay que llegar a un equilibrio entre las necesidades de las diferentes carreras. Eso qué difícil, ¿no? Sí, porque a veces el alumno no entiende determinadas cuestiones, por qué estamos hablando de esto, pero bueno, en algún punto tiene que ceder un poco, porque después vamos a hablar de sus necesidades, que quizá no sean las de otro alumno que está sentado al lado, o en el mismo aula virtual como estamos ahora, porque ya no hablar de sentado al lado nos queda irreal en este cuatrimestre, o en esta parte del año que estamos transitando. Marcelo, y hablando de aulas virtuales, ¿con qué complicaciones se encontraron, ¿no?, a la hora de armar las clases en la universidad, ¿no?, con este sistema remoto que estamos teniendo? En principio, nosotros ya estamos trabajando con el mismo campus virtual, que es la plataforma Moodle, que ya veníamos trabajando desde hace un par de años. Entonces, una ventaja era que los alumnos ya conocían la plataforma. Entonces, eso nos ayudó un poco. Nosotros nunca pudimos iniciar las clases presenciales, porque justamente la suspensión de clases fue el 16 de marzo, que era el día que nosotros iniciábamos las clases presenciales. Tuvimos que hacer una adaptación de todo el cuatrimestre en unos pocos días para poder iniciar las clases, que no sé si recuerdan, pero ese inicio virtual de clases era por 15 días en principio. Después se prorrogó por otros 15 y así sucesivamente hasta ahora, que son prácticamente 4 meses. O sea, y que empezamos con... Seguiremos hasta agosto, ¿no? Pues se supone que esto va a seguir todo julio, así. Sí, nosotros ahora estamos ya transitando el cierre del cuatrimestre, porque terminamos justo ahora esta semana terminamos. Y después empezamos el tema de exámenes, o sea, el periodo de exámenes, y en agosto, como no se sabe qué va a pasar, o sea, realmente no podemos predecir, hemos planificado iniciar el cuatrimestre virtual, y después, si tenemos que volver al aula, volveremos al aula. Siempre va a ser más fácil, el tránsito de lo virtual a lo presencial siempre va a ser más sencillo que claro, pues ya es lo que conocemos, digamos. Claro, y una de las otras dificultades fue empezar a trasladar algunos contenidos de lo presencial a lo virtual. Yo tengo una materia teórica y una práctica. Mi materia más teórica, que es terminología jurídica, y mi materia más práctica, que es práctica de la traducción 3. Bueno, ¿cómo llevamos todo eso
al contenido de un aula virtual, cómo lo trabajamos, hay otras materias que son mucho más prácticas, como por ejemplo práctica de la interpretación, cómo damos clases de interpretación a distancia, en un aula virtual. Claro. Tuvimos que generar todo este tipo de adaptaciones y además no solamente carrera por carrera, sino en muchos casos materia por materia, porque las necesidades de, por ejemplo, derecho procesal no son las mismas que las necesidades de práctica de la interpretación o que las materias de traducción. Entonces también tuvimos que iniciar un gran proceso, yo creo que esto tuvieron que hacer todas las universidades, un gran proceso de capacitación de los docentes en el manejo de las herramientas y de la conversión o la adaptación de contenidos, porque docentes que estaban muy habituados al aula presencial, tuvimos que readaptarnos a la realidad virtual, a la realidad virtual entre comillas, pero tuvimos que hacer toda esta conversión, adaptación de contenidos para poder llevar el cuatrimestre, digamos, a buen término, que por suerte lo hemos logrado. Claro. Sí, adaptación del docente y también de los alumnos, ¿no? Porque yo veo que es difícil muchas veces para el docente obviamente mantener la atención, captar la atención, y para el alumno también, sobre todo aquel que requiere de mucha motivación, digamos, mantenerse atentos, estudiar, colaborar, responder, es todo otro desafío para el alumno también, ¿no? Sí, el cambio fue tremendo para los alumnos porque esta modalidad requiere que los alumnos participen más, Claro. requiere una mayor participación. El alumno ya no está sentado en el aula recibiendo información. Ya desde hace varios años empezaron a cambiar, digamos, los modelos de aula y se busca más un aula más participativa con los alumnos. Pero esta modalidad requiere mucha más participación del alumno y en ciertas adaptaciones requiere que el alumno esté al día con los contenidos en todo momento. Por ejemplo, en mi caso, este cuatrimestre me tocó dar Terminología Jurídica 2, que es la segunda parte de la materia. Decidimos no tomar parciales. Decidimos hacer, después de cada tema, de dar cada tema, tomar una actividad de evaluación, una sumatoria de actividades. Esto favorece que el alumno, favorece una mejor evaluación, o sea, porque podemos ver cómo va evolucionando el alumno en diferentes etapas. Y además, pero requiere un esfuerzo extra del alumno porque tiene que mantenerse al día con los temas, porque si no, no puede realizar la evaluación que le toca después de cada tema. Acá el alumno no puede venir 15 días antes del parcial e intentar comerse, digamos, los libros, porque no va a llegar, o sea, más allá de que en la vida real no llega tampoco, pero necesita acá mantenerse al día para poder llevar a cabo las evaluaciones y aprobar la cursada. Claro. También nos permite, también es un trabajo extra para los docentes, porque hay que readaptar contenido, pero a su vez permite un mayor seguimiento de cada alumno. Ya no es un cúmulo de alumnos a los que siempre vamos a escuchar a uno, a tres, y siempre está uno que está escondido en el fondo, o que está adelante pero nunca dice nada. Hoy esto nos permite recibir información de todos los alumnos. Entonces, esto es un esfuerzo mayor para el docente, pero también permite hacer un mejor seguimiento de cada alumno y ver cómo evoluciona a lo largo de la cursada, que, bueno, a veces evoluciona positivamente, a veces no tanto, pero también poder marcarle dónde están los puntos flojos para poder ayudarlos, que a veces no pasa en el aula presencial, porque si el alumno no dice nada o uno quizá avanza y el alumno no pregunta, se queda con que todos entendieron todo y a veces no es tan así. Claro. Qué bueno, qué cambio, ¿no? Qué cambio de enfoque, qué cambio de perspectiva desde los dos lugares, tanto del docente como del alumno. Y en esto creo que también aprender un poco
lo que siempre hablábamos, ¿no? El manejo de la tecnología, las nuevas herramientas, para el docente tener que saber manejar las dos cosas al mismo tiempo, no solo el contenido de su materia, sino también en la parte técnica, ¿no? ¿Tienen algún tipo de asistencia en eso, Marcelo, ustedes? En el caso de la universidad tenemos un centro de educación virtual y a distancia, porque la universidad ya tiene carreras a distancia. Entonces, entonces ya cuenta, digamos, con un equipo que asiste, que siempre asistió a los docentes en las aulas virtuales como complemento del aula presencial. Y hoy, obviamente, en este tiempo está a full dedicado al asesoramiento y la ayuda a los docentes. Algunos están más duchos con el campus, otros no tanto, entonces requiere, digamos, un esfuerzo de esta gente, de todas estas personas que realmente están haciendo un esfuerzo tremendo porque tienen que asistir al 100% de la universidad, no como antes que asistían a determinados sectores específicos. Hoy tienen que estar disponibles para asistir a todos, y a veces nosotros, sí, y a veces incluso nosotros, o sea, como autoridad de la universidad, tenemos que también ayudar a nuestros docentes en cuestiones más particulares, porque para no sobrecargar a la gente de educación virtual, obviamente, porque en algún momento no van a poder asistir a todos al mismo tiempo. También esto nos obligó, no sé si nos obligó, nos ayuda a mostrar algunas falencias para corregir, que eso es bueno también, porque es descubrir dónde hay falencias te permite progresar en el sistema. Y además, verlo a futuro. Todo esto que estamos aprendiendo hoy, porque realmente, más allá de las circunstancias que estamos viviendo, todo esto es un gran momento de aprendizaje para todos, docentes y alumnos. ¿Cómo aprovechar todo esto que hemos aprendido durante estos meses y que probablemente aprendamos en los próximos que quedan? ¿Cómo aprovecharlo para los próximos cursos, para las próximas materias, para reformular toda la que es la currícula en general? Decir, bueno, ¿cuánta presencialidad necesito? ¿Cuántas horas de aula presencial necesito? ¿Qué puedo complementar con lo virtual para no tener al alumno tantas horas en el aula, para no tener al docente tantas horas en el aula? Hoy sabemos que la mayoría de los alumnos trabaja, entonces quizá aliviarle un poco la carga de la presencialidad en la universidad quizá lo ayuda, quizá no, porque en realidad cada casa es un universo diferente. Hemos tenido, digamos, comentarios de alumnos, por ejemplo, donde nos avisan que están atrasados porque en su casa quizá hay una única máquina, una computadora que tienen que compartir todos, o no tienen el espacio suficiente. Todo. Exacto. Quizá hay una o dos computadoras que tienen que compartirse todos para estudiar y trabajar, y entonces hay que coordinar horarios. Quizá el alumno está haciendo un examen a distancia, o sea, de manera virtual, pero tiene a toda la familia detrás haciendo ruido, o el perro que ladra, y no puede realmente tener un espacio aislado para poder trabajar académicamente de manera adecuada. Claro, son factores que hay que tenerlos en cuenta. Es verdad lo que decís, Marcelo, claro. Totalmente. ¿Cuántos interrogantes, ¿no? Y cuántas ideas que están surgiendo de todo este momento así de tanta ebullición y de tanta necesidad de adaptarse a nuevas realidades. Pero bueno, estamos en esa, y la verdad que te escuchamos muy entusiasmado, Marcelo, ¿eh? O sea, así que debes tener ahí muchos proyectos en danza que nos vas a contar algunos por lo menos ahora, pero vamos a pasar a nuestro momentito musical y los dejamos ahí a nuestros oyentes esperando continuar con esta hermosa charla que estamos teniendo con Marcelo Ingrata. Pasamos a nuestro momento musical, Eli. Sí, claro. Si ella te quiere. Waldhüter, un nuevo concepto en librerías.
Narrativa, libros universitarios, infantiles, filosofía, guías de turismo y muchos más forman parte de su cuidado catálogo. Sellos editoriales de España, México, Argentina y Chile. Avenida Santa Fe 1685, Recoleta. www.valhuter.com.ar. Valhuter la librería. Búscalos en Facebook, Valhuter Libros. Bien, seguimos aquí en Entredichos, esto que es el programa oficial del Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires. Te estamos acompañando desde FM Concepto. Recordá que podés escucharnos desde www.conceptofm.com.ar y también mandarnos mensajitos, ¿no, Eli? Contanos cuáles son nuestras vías de comunicación. Por supuesto, a través de las redes nos podés escribir si querés, a Facebook, lo haces en Entredichos OK, por Twitter también, @Entredichos OK, o por Instagram en Entredichos CTPCBA, y si querés también nos podés mandar un correo electrónico a entredichos@traductores.org.ar. Todas las noticias sobre el mundo de la traducción pública de tu colegio se encuentran en www.traductores.org.ar o bien la página de Facebook del colegio, que siempre tiene información más actualizada, así como más inmediata. Te recordamos que sigue implementada una guardia en el sector de legalizaciones. Para el caso en que necesites hacer una legalización de manera urgente, tenés que pedir turno primero, enviando un correo a turnoslegactpcba@gmail.com. En ese correo, bueno, vas a indicar quién es la persona que va a retirar la traducción si es que no vas vos personalmente, ¿no? Se pueden legalizar hasta 5 traductores por turno. Así que, bueno, si es necesario que hagas, podés 5 hacerlo. traducciones, ¿no, Carmen? 5 traducciones por turno y Exacto. se entregan turnos con un intervalo de 15 minutos. También siguen funcionando las actividades de capacitación, por supuesto, de manera no presencial. Así que las charlas, cursos, seminarios y demás siguen dictándose a través de la plataforma Zoom de forma virtual. Bien, y seguimos aquí conversando con quien tiene a su cargo nada más y nada menos que la formación de traductores. Marcelo Ingrata, ¿cómo es esto de formar traductores públicos en esta época tan difícil y con algunas perspectivas que a veces son como un poco, te muestran así como un futuro medio sombrío, ¿no? Con nuestra carrera de traductores públicos. Sí, yo sobre eso quisiera preguntarle específicamente a Marcelo, ¿no? Su idea respecto del futuro de la carrera, porque se dicen tantas cosas en medios y en publicaciones sobre la traducción pública y el traductor público específicamente, que me parecen desafiantes para quien tiene la responsabilidad de formar a los futuros profesionales. Así que me gustaría escuchar la opinión de Marcelo. Bueno, yo me acuerdo hace unos cuantos años, creo que ya estamos por cumplir ese plazo que dijo, en una revista leímos que la carrera iba a desaparecer, no sé si lo recuerdo. Sí. Creo que estamos por cumplir ese plazo y es todo lo contrario. En realidad, la función del traductor no solo no desaparece, sino que se vuelve más necesaria. En este sentido, con la necesidad extra de comunicación que hay hoy, la función del traductor es más necesaria. Valga toda la redundancia de los necesarios que dije hace 3 minutos. Porque realmente muchísima gente necesita una comunicación mucho más inmediata ahora y necesita de nuestros servicios en todo momento. De hecho, hace poco me contactó una persona desde Perú que estaba organizando una charla para un organismo internacional y necesitaba unos intérpretes y no es mi área, para los que no me conocen, yo no hago interpretación, solamente hago traducción. Y bueno, le ayudé un poco a buscar, digamos, el profesional adecuado
Y después me quedó pendiente decir, bueno, ¿cómo organizan la interpretación con los oradores, etcétera, etcétera? O sea, eso me quedó pendiente de investigación en el marco de la interpretación, que más allá de que no es mi área, eventualmente lo necesito por lo menos saber básicamente como para poder ayudar, digamos, a mis docentes, digamos, a mi docente de interpretación, que realmente es el que más me ha ayudado, digamos, en estas cuestiones de tecnología y a distancia, que es Jorge Milazzo. Y también implica hoy el tema este de estar virtual, de manera virtual, cómo enseñamos traducción de manera virtual. Hace muchos años, si alguien nos decía, no tantos muchos, si alguien nos decía cómo hacemos un curso de traducción a distancia, quizá le decíamos, no, es imposible, no se puede. La realidad hoy nos mostró que sí se puede, que tuvimos que adaptarnos y que pudimos enseñar traducción sin estar en el aula, con otros métodos, con entregas, con feedback con comentarios más personalizados, pero de algún modo pudimos suplir, aunque sea parcialmente, el modo presencial. Yo no creo que haya, digamos, que la carrera esté en peligro. O sea, lo que yo siento es que la carrera, con todos los cambios que hay en los últimos años, y sobre todo estos cambios acelerados que tuvimos que vivir en estos últimos 6 meses, lo que va quizás a sufrir, o experimentar más que sufrir, es una reconversión en la metodología, en el modo en que trabajamos, y en el modo en que enseñamos. Y porque no solo nos pasó a nosotros, o sea, les pasó a un montón de profesiones que tuvieron que readaptarse y que van a tener que readaptarse al futuro. Claro. Entonces no es algo, digamos, no es que nos estamos cayendo al abismo. Yo creo que tenemos que ver esta situación como una oportunidad para crecer y para poder mejorar todos aquellos aspectos que quizá están ahí colgados o que dejamos de lado y lo pateamos para un futuro, y el tema es que el futuro llegó y nos golpeó la puerta. Claro. Entonces quizá ahora es el momento de replantearnos un montón de cosas, es decir, bueno, ¿qué hicimos mal? ¿Qué podemos mejorar? ¿Qué hicimos bien? Pero no largarnos a llorar por lo que no tenemos, sino empezar a construir lo que vamos a tener. Claro, entonces, en realidad, en cierta forma, Marcelo, no sé si coincidís, los traductores veníamos con una cierta ventaja en esto de, por ejemplo, el trabajo remoto, ¿no? Estamos muy acostumbrados a manejarnos de forma remota con nuestros clientes. Exacto. Quizás la enseñanza sí es mucho más diferente, digamos, lo que es el aula presencial del aula virtual, pero el trabajo del traductor en sí, el manejo de las herramientas, el manejo de los distintos software que puedes usar para generar tus glosarios, para, no sé, hasta incluso para hacer tu marketing profesional y demás, yo siento como que teníamos una cierta ventaja con relación a otras profesiones liberales. Sí, en eso es verdad, porque realmente nosotros manejamos mucho tecnología. Yo tengo clientes, por ejemplo, a los que no les conozco la cara, ni la voz. Claro. O sea, son un conjunto de mails o mensajitos de WhatsApp, y la verdad, y he tenido clientes. Tengo un cliente al que lo conocí creo que a los 5 o 6 años, porque vino a la Argentina justo en ese momento y lo conocí en ese momento, pero no, a veces pasa que hay clientes que o un cliente eventual que te contacta por correo electrónico, te manda los documentos, incluso ahora cuando funcionaba el colegio, digamos, en situaciones normales, el cliente podía incluso dejar el documento en el servicio de guarda de documentos, uno después lo retiraba, hacía la traducción, lo dejaba en el mismo servicio y al cliente no lo veía nunca. No lo veías nunca, tal cual. Claro, y eso me ha pasado también, de no conocer clientes. Pero nosotros ya, una parte de nuestro trabajo ya era remoto, y bueno, ahora lo estamos, digamos, viviendo a full, o sea, al 100%, para no usar, digamos, tanto a full. Claro. Marcelo, yo quería preguntarte si los planes de estudio
se han ido adaptando, ¿no? Más allá de la educación remota, ¿no? Si cuando, en el momento que podía cursarse la carrera de manera presencial, ya me imagino que ha habido adaptaciones con respecto a esto de que los traductores cada vez estén más preparados para los desafíos del ejercicio, ¿no? De la profesión. Sí, si bien hasta donde conozco, hoy todos los planes de las 16, creo que son 16, 17 universidades, son todos presenciales. Más allá de la presencialidad, la normativa vigente permite un grado de virtualidad, aunque la carrera sea presencial, un porcentaje de virtualidad que es alrededor del 30%. Pero yo creo que se viene una etapa de replanteo de presencialidad y virtualidad, de complementación en la enseñanza, digamos, de las carreras, de todas. Pero en nuestro caso, un replanteo de decir, bueno, ¿cuánto contenido puedo dejar que el alumno asimile solo? Y en dónde me tengo que focalizar, me tengo que enfocar o me tengo que concentrar para poder asistir al alumno ya de manera presencial. Entonces, yo tenía, por ejemplo, en mi caso, yo tenía planeado iniciar una reforma del plan de estudios de la universidad en la que estoy, que por ahora lo he cancelado, pero quiero implementar muchas de las cosas que hemos aprendido en este tiempo. Porque creo que van a ser útiles no solo para los docentes, sino para los alumnos y para el futuro profesional. Claro, lo va a enriquecer en realidad. Sí. Eso está muy bueno. Sí. Yo quiero ver el vaso medio lleno y no el vaso medio vacío. Más allá de que hemos tenido experiencias negativas que nos generaron problemas, todos, en todas las universidades y en todas las carreras, pero quiero sumarle, digamos, lo positivo de todo esto para los próximos años. Esto nos va a causar un montón de reflexión en cuanto a cómo estamos enseñando y qué tan efectivo era el método que usábamos para enseñar. Porque si no necesitamos estar 100% frente del aula, entonces significa que podemos replantear la modalidad de enseñanza y quizá pasarnos a un modelo ya semipresencial y que genere mayor participación del alumno, porque eso también va a redundar en un beneficio para el futuro profesional del alumno, porque ya no lo va a tener, no va a ser un espectador de su formación, sino va a ser un partícipe de su formación. No es el docente el que va a formar, van a ser docente y alumno formándose al mismo tiempo, porque así, a su vez, la carrera docente implica un proceso de capacitación y de actualización permanente, porque incluso a veces más que la vida profesional. Yo he aprendido un montón de cosas buscando material para mis materias que a veces no he encontrado o que no me he topado durante el ejercicio de la profesión, por ejemplo. Qué bueno es. Marce, yo refiriéndome a esto que vos decías de cambiar los planes de estudio y demás, si a vos te parece que la carrera de traductor público tiene que incorporar también la traducción de otras disciplinas. Y lo digo esto porque he sabido que la realidad de los traductores públicos es que la mayoría trabajamos para diversas áreas en el país o para el exterior, donde no necesariamente necesitamos el título de traductor público, me refiero al sello y la firma de la traducción, sí necesitamos las habilidades y las destrezas que adquirimos en la carrera. Y si vos ves bien que se vayan incorporando traducción técnica, bueno, la carrera que vos dirigís incluye interpretación, algo de traducción científica, algo de traducción literaria, digamos que el alumno salga también formado para otras áreas, independientemente, insisto, de las habilidades traductoriles que adquiera. Sí, porque hay una realidad que es que si bien, obviamente, el traductor público como auxiliar de justicia tiene que tener una formación jurídica un poco bastante más sólida que los otros traductores no públicos, pero cuando uno llega al expediente, no sabe
con qué se encuentra. No sabe si es una autopsia, si es un informe socioambiental, si es un libro, por ejemplo, en un proceso de plagio. Entonces, más allá de las habilidades jurídicas que tiene el traductor, en cuanto a su conocimiento jurídico, necesita también un poco más de formación en otras áreas. Hace unos años, no tanto, 2 o 3 años, me acuerdo en una charla en la Feria del Libro, en las jornadas que justamente organiza el colegio, yo comentaba que determinadas especializaciones o áreas que parecen no relacionadas con el traductor público, sí lo están en realidad. Por ejemplo, lo que es la traducción audiovisual, porque ¿qué pasa si vamos al expediente y el juez me pide que subtitule un video? Necesito esas habilidades para poder hacerlo, porque como dije antes, si no recibimos nada de formación literaria, pero en un plagio sobre una canción o sobre un libro, ¿cómo nos posicionamos ante esa pericia? Seguimos siendo traductores públicos, sigue siendo parte de nuestra función como traductor público, pero yo creo que la función del traductor público, o sea, la función primaria del traductor público como el certificante de sus traducciones y auxiliar de justicia, no ha cambiado. Lo que va cambiando es la modalidad en que ejercemos esas incumbencias, Sí. cómo trabajamos esas áreas. En este sentido, yo me permito expresar un poco mi opinión. Yo siento que las carreras o los planes de estudio están un poquito desfasados con lo que es la realidad laboral del traductor. Se da mucho énfasis en la enseñanza de la traducción jurídica, que claramente es necesaria y es como un poco el eje, pero pensando en el traductor público de cuando, no sé, de 40 años atrás, ¿me entendés? Hoy el traductor público necesita no solo formación en la parte jurídica, porque no solo se va a desempeñar como perito o haciendo traducciones de contratos o documentos jurídicos, sino que se tiene que desempeñar en muchas otras áreas. Y ahí es donde, con el tiempo, supongo que, bueno, esto se está acomodando, ¿no? Pero con el tiempo es como que los planes de estudio quedaron desfasados con relación a lo que es la realidad laboral. Sí, yo creo que la profesión evolucionó muy rápido. Sí. No es lo mismo la profesión incluso de hace 15 años. Uh-huh. O sea, no me voy ni siquiera a 40, 15 años atrás había cosas que, perdón, hoy tenemos cosas que 15 años atrás sobre las cuales no hablábamos, o solo había un cúmulo o algunos poquitos traductores especializados en eso. Y, por ejemplo, el manejo de la tecnología para el profesional traductor público es esencial, porque si en algún momento vamos a pasar a un proceso de despapelización de la justicia, donde ya no se presente más información en papel, ese manejo de conversión de archivos, sí. y trabajo sobre archivos ya sobre digitales, ya no va a ser fundamental. Sí, sí, lo estamos viviendo y muy duramente hoy, ¿no? Con aquellos juzgados que habilitaron la feria y tenés que presentar escritos y demás, y hay confusión con lo que es la firma electrónica, lo que es la firma digital, que si tengo, que no tengo, que cómo la genero, cómo subo los escritos al expediente digital y demás. También mucho desconocimiento de cómo funciona la plataforma del Poder Judicial. Y la verdad que eso es necesario, tener una formación más profunda en lo que es la parte de las tecnologías y las herramientas informáticas. Sí, lo bueno Carmen, es que... Ay, perdón. No, ¿sabés qué estaba pensando? Escuchaba a Carmen, que también afecta al alumnado, ¿no? A la gente que está pensando en anotarse en la carrera de traductor. Si no tiene claras estas cosas y qué es lo que va a estudiar en la carrera, quizás decida no hacerla. No sé si me expreso bien en lo que estoy diciendo. Si el futuro traductor o el alumno que se va a anotar en la universidad y no tiene claro estas cosas y no sabe qué, me parece que quizás decida no hacerlo, ¿no? O anotarse en otra carrera. Sí, hay que expresarle bien al ingresante cuáles son las funciones del traductor, que a veces, por ejemplo,
En mi caso, muchas veces yo he charlado con chicos de la escuela que van a la universidad a preguntar, digamos, sobre la carrera, y justo estoy en la oficina y me pongo a charlar un ratito con ellos, como para explicarles bien qué es lo que hacemos, cuáles son nuestras funciones, que a veces a veces incluso se sorprenden porque hay cosas que no sabían en cuanto a las cosas que podemos hacer y que, por ejemplo, hacemos los traductores públicos que no pueden, por ejemplo, que no puede hacer un traductor que no es público. Claro. Y además, es bueno, digamos, nosotros desde la universidad tenemos un grupo, digamos, de los directores de todas las universidades, donde, bueno, podemos charlar estas cosas, que es una ventaja que yo no he visto en otras carreras. Los directores de las diferentes universidades nos podemos juntar y charlar toda esta problemática, tener posiciones en común o no, pero nos permite ver la realidad de otras universidades también, no centrarnos solamente en la que uno está, porque, bueno, yo en mi caso soy egresado de una universidad y termino trabajando en otra, solamente podría hablar, digamos, de ese mundo de mi universidad, que es el que más conozco, y de la universidad de la que me gradué. Claro. Pero no desconozco otras realidades que este grupo de colegas, de directores de la carrera nos permite ver. Y los procesos de cambio deben ser muy diferentes en una universidad pública y en una universidad privada, ¿no? O sea, los pasos que hay que seguir, por ejemplo, para adaptar un programa o para incorporar seminarios o nuevas materias o lo que fuere, ¿no? Debe ser diferente, ¿no, Marce? Sí, los procesos internos sí son diferentes, pero eventualmente, de un modo u otro, el plan siempre tiene que definirlo la autoridad de contralor, que es el ministerio. O sea que, si bien los procesos internos de cada universidad van a variar, finalmente el receptor de todos esos trámites siempre va a ser el ministerio, que es, digamos, la autoridad de contralor de las universidades. Pero requiere, digamos, requiere charlar con los docentes, charlar con las autoridades de la universidad para convencerlos de decir por qué necesito esta materia, por qué necesito sacar esta, por qué necesito más docentes, etcétera, etcétera. Requiere, digamos, requiere fundamentar bien cómo son los planes, las modificaciones que estamos pidiendo. Claro. Es todo un esfuerzo, digamos. Claro. Qué interesante, ¿no? ¿Cuántos desafíos? ¿Cuántos desafíos? Exactamente iba a decir eso. Bueno, Marcelo, te agradecemos muchísimo. No sé si querés dejarnos un último mensaje para nuestros oyentes. Ya nos tenemos que ir. Lamentablemente el tiempo de la radio es así y tenemos que ir cerrando nuestro programa. Aprender de todo esto. Aprender de todo esto, toda esta situación que nos mostró lo que estábamos haciendo bien, lo que estábamos haciendo mal, mejorar eso y mirar para adelante porque ahí es donde está lo mejor. Buenísimo. Muchas gracias. Muchas gracias por habernos cedido estos minutos. Bueno, y agradecemos también mucho a la radio, a nuestro operador Mauricio Cardoso, a nuestra productora Leticia Martínez, que es la encargada de hacer estos contactos geniales para tener estos entrevistados de lujo todos los martes en Entredichos. Agradecemos a nuestros auspiciantes y agradecemos a todos los traductores y no traductores que están del otro lado escuchándonos y mandándonos sus mensajes en las redes y demás. Bueno, esto ha sido Entredichos y nos escuchamos el próximo martes. Chao. Auspician este programa. Agradecemos el apoyo del Instituto Casa de Jesús, donde educar es formar intelectual, afectiva y espiritualmente desde una perspectiva de síntesis entre fe y cultura. Instituto Casa de Jesús. www.casadejesús.edu.ar. ¿Problemas contables o impositivos?
Lo ayudamos a solucionarlos. Veiga, González y Asociados, consultores y auditores. Llámenos al 4373-1213 o al 4373-5154. Esto fue Entredichos, el programa del Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires.